Dios les bendiga, hermanos. Hoy yo creo que va a ser una reunión especial, ¿sí? Porque Dios quiere hablarnos. Nos ha estado hablando a través de, de cada domingo, de cada reunión de célula, de cada momento de nuestra vida, el Señor nos ha hablado. ¿Se acuerdan de la plática de hace 8 días? A ver, hermano Luisito, dígame. Aquí, ¿quién? ¿Cómo? ¿Quién? ¿En dónde pones tu? Hermanos, por favor, su celular apáguenlo, ¿no? Estamos en una reunión en donde vamos a honrar a nuestro Dios, vamos a poner toda nuestra atención. Fíjese, hace 8 días la hermana Anita nos exhortaba, ¿sí? Y era Dios a través de la hermana Anita, diciéndonos que a quién poníamos en primer lugar. Una de las cosas que la hermana Ana nos decía cuando oró, dijo que esta semilla que estamos plantando, ¿verdad? No quede que llegue, que esté en el centro de la tierra, entre la tierra, para que pueda germinar. Sí, que no sea una enseñanza más, que sea algo que se quede en nuestro corazón y que dé fruto. Y esta plática que el Señor nos dio la semana pasada, era una plática para reflexionar. ¿Quién reflexionó en el transcurso de la semana sobre lo que nos dijeron hace 8 días? ¿Sí? ¿Qué reflexionaron? ¿En la vida de quién? Bueno, vemos una semilla que quedó en el corazón, pero ahora hay que cuidarla. ¿Saben por qué? Porque si a una semilla que es plantada en nuestro corazón no la cuidamos, ¿qué creen que va a pasar? Se va a secar, ¿sí? Sony, ¿qué te parece si te paras y te volteas hacia donde está la audiencia para que te oigan, para que te escuchen? No quiero que vengan al frente, sino que escuchen y que cada persona que en un momento dado participe se pare y se ponga frente a la audiencia para que todos podamos escuchar la reflexión de la persona o la pregunta o su intervención sencillamente. Sí, Sonia. Sí. Bueno, ¿quiénes de ustedes reflexionaron en esa enseñanza de hace 8 días? ¿Ninguno más reflexionó en el transcurso de la semana sobre lo que nos dieron? ¿Ninguno más, hermanos? Fíjense. ¿Mandé? Sí. Bueno, a mí la verdad que la palabra de cada 8 días me ha ido hablando desde Paco y pues sí, el Señor me ha despertado porque ya retomé mi tiempo con Dios para que Él me hable a través de la palabra y bueno, previo a lo que Anita nos había dicho, ya lo estaba haciendo de buscar al Señor
pero pues la palabra que nos compartió Anita me confirmó que el Señor quiere que yo pase tiempo con Él en la oración. Muy bien, muy bien. ¿Quién más? Bueno, yo también puse en primer lugar al Señor, reflexionando igual en la palabra que nos dio Anita, que sinceramente sí lo venía haciendo, ¿no? Que ponemos en primer lugar nuestras actividades del día a día, y al final, si nos daba tiempo, pues íbamos al Señor ya cansadas, agotadas, y muchas veces hasta rápido orábamos porque ya estábamos cansados, ¿no?, de todo el día. Ajá. Fíjense, hermanos, cuando iniciamos nuestras pláticas, nos ponemos a orar y le decimos al Señor que prepare los corazones para que puedan recibir esta palabra. Pero no podemos pedirle a Dios lo que nos toca hacer a nosotros, ¿sí? No le voy a pedir al Señor, prepara mi corazón para recibir tu palabra, porque entonces estamos delegando en Dios la responsabilidad personal que Dios nos ha dado. Nosotros debemos de venir dispuestos a oír esa palabra para poderla tomar y poderla poner por obra, hermanos. Dios nos está preparando. Miren, en muchas ocasiones hemos comentado, ¿verdad?, que nosotros no podemos actuar si no es por medio del Espíritu Santo. ¿Sí es así? Bueno, tenemos 3 o 4 domingos. ¿Cuántos, Fito? ¿4? Bueno, 3 o 4 domingos. Nos está dando un estudio, Fito, en referencia al trato que nosotros debemos de tener con el Espíritu Santo. Y somos muy pocas personas las que venimos, ¿sí? No puedes tratar a una persona, la vas a poder tratar, o sea, la puedes ver, puedes saber de ella, pero para conocerla necesitas tener un toque con esa persona, el convivir con esa persona, el saber cómo es esa persona. Yo les sugiero, hermanos, ¿verdad?, que vengan a las 10:30 de la mañana a escuchar esta palabra. De veras, hermanos, que es una palabra que estamos recibiendo, estamos con en los que estamos para que
pacientes, Señor. Tú renuevas tu misericordia. El recibir bendiciones hasta que sobreabunde en nuestra vida. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu paciencia, Señor. Todo esto, Señor, lo has hecho porque nos amas, Señor. Y no alcanzamos a dimensionar, mi Dios, esa expresión que hay en la Escritura y que es tan profunda, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Señor, que esta palabra, Señor, llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos haga reaccionar para que nosotros podamos, Señor, corresponder a ese amor que tú nos has dado, que tú nos y con el cual nos has envuelto, Señor. Gracias, Señor. Esto lo estoy orando, Señor, y estoy llegando hasta tu presencia, Señor, hasta el trono de tu gracia, en el nombre precioso de Jesús, sabiendo que el Espíritu Santo está interviniendo para podernos, Señor, hacernos reflexionar, para sacudirnos, para podernos hacer ver que tú tienes grandes bendiciones para nosotros. Por eso, Señor, que cuando cantemos como lo hicimos hace un rato, diciéndote cuán grande eres, que de veras, Señor, sea desde lo más profundo de nuestro ser, Señor, conscientes de que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios sumamente amoroso. Gracias, Padre, gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Primera de Juan 5:21, en la versión NTV, dice así: queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón, ¿sí? Es muy hermoso nosotros cuando damos la palabra a otras personas, les hacemos, siempre iniciamos, o la mayoría de las veces, iniciamos diciendo, es que Dios te ama, ¿sí? Y es muy agradable poder hablar de un Dios que es amor, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de amor, no estamos pensando en que el amor, o sea, se va a manifestar de diferentes maneras, pero hoy vamos a hablar interminable de amor y de bendiciones para la vida de
de nosotros, que Él siempre actúa de manera amorosa. Y nosotros hemos concebido el amor solamente en apapachos y en dádivas, ¿sí? ¿O no es así como lo concebimos el amor? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, pues entonces, fíjense, ese estilo de amor, esa transmisión de amor hacia, si nosotros, los que conocemos a Dios, lo concebimos así, aquellas gentes que no conocen a Dios, también les agrada pensar en imaginar y en creer que Dios es amor. Y es ese amor que solo da, pero que no pide, ¿sí? Y yo quiero decirles, Dios sí es amor, hermanos, ¿sí? Pero no solamente en las dádivas, en las bendiciones positivas que recibimos, ¿sí? Dios ama todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es santo, pero ¿saben qué? Sabe odiar todo lo que es malo, todo lo que está contaminado y todo lo que es perverso, ¿sí? Y no es sorprendente ver en la Biblia muchas escrituras en donde nos hablan de cómo se enciende la ira de Dios, ¿sí? Pero eso lo pasamos por alto, como que, sí lo vemos y lo hacemos a un lado. Y debiéramos de estar muy pendientes de cómo, ¿verdad? De cómo cómo podemos despertar la ira de Dios. ¿Nosotros? Sí, nosotros, hermanos. Nosotros podemos despertar la ira de Dios. Fíjense que les voy a leer una escritura. Ahí en el libro de Proverbios, ¿verdad? En el capítulo 6, verso 16, ¿sí? También en la Nueva Traducción Viviente. Y dice, hay seis cosas que el Señor odia, ¿sí? Son 7 las que detesta, dice. Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente. No pueden pensar en todos esos abortos que se generan porque porque el bebé es algo indeseado. Dice, pues eso, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia, ¿sí? Y como esta escritura, hay muchas otras en donde el Señor nos manifiesta su enojo y una de ellas es la idolatría, ¿sí? O sea, ¿en cuántas de las que acabamos de leer hemos incurrido nosotros? Y sabe que esa actitud, ¿verdad? Tuya, la odia Dios, que no es agradable a sus ojos. Aunque lo conozcas, no es agradable a sus ojos. Aunque vengas a la congregación, no es agradable a sus ojos. La odia el Señor. Aunque sirvas en la iglesia, la odia el Señor, ¿sí? Y nos dice, muchas escrituras nos hablan de lo que, o sea, de las cosas que son abominación para Él, ¿verdad? Y bueno, y abarca, ¿desde dónde abarca? Pues desde las prácticas sexuales abominables hasta las formas de adoración paganas, ¿verdad? Actos de grave injusticia. O sea, es muchas las situaciones en las que nosotros hemos incurrido o estamos incurriendo, ¿sí? Entonces, Dios nos creó para adorarle, ¿sí? Nosotros somos adoradores, ¿sí?
Y si nosotros no adoramos a Dios, nosotros estamos vacíos, hermanos. Dice que ¿cómo se llama? Es imposible que el hombre no adore a nada o a nadie. Es imposible, ¿sí? Los humanos somos seres adoradores y si no adoramos a Dios que nos hizo, invariablemente, hermanos, estaremos adorando a alguien o a algo más, ¿sí? Cuando Dios nos formó, nos hizo a su imagen, ¿sí? Nuestra plenitud, eso debe de quedar en nuestro corazón, que nuestra plenitud se encuentra y se expresa en adorar y reconocer a nuestro Dios y Creador. Esa es la esencia, ¿sí? Porque dice la Escritura que fuimos hechos ¿para qué? Para la gloria de Dios, ¿sí? Y Dios condena enérgicamente la idolatría, ¿sí? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la idolatría. Yo le voy a pedir, Pili, te vi con un ¿cómo se llama? Con un micrófono. Yo quisiera pedirle a alguno de los hermanos que levante su manita para que me conteste esto. ¿Qué es idolatría? Maritza. Adorar algo, poner tus ojos en una cosa y creer en eso. ¿Qué más? ¿Qué más? La hermana Feli. Pues hermanos, yo creo que la idolatría es todo aquello que nos aparta del Señor. Entonces, primeramente es como les decía hace un momento, amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, y como ahorita nos decía la pastora, ¿no? Los ojos, el Señor aborrece los ojos altivos. Entonces, ¿qué miramos? Simplemente el mirar las cosas que no son de Dios, también Dios las aborrece, y todo eso que nos aparta del Señor es idolatría. Bueno, fíjense, cuando nosotros llegamos, quienes vivieron en la religión popular, ¿verdad? Y que conocieron al Señor y llegaron aquí, ¿de dónde los rescató el Señor? ¿Cuál fue la transformación? ¿Dejaron de qué? ¿Cuáles ídolos, hermano Luis? Imágenes, ¿verdad? Y nosotros podemos ubicar muy bien la idolatría, ¿verdad? Y hablamos y decimos, pues esta imagen. Y bueno, pues en este templo no hay imágenes de ningún ídolo. Y entonces, yo quiero decirles, las hermanas comentaron, poner a Dios, poner a cualquier otra cosa antes que a Dios, ¿sí? Entonces, no es de extrañar que en los 10 mandamientos, los primeros 3 mandamientos se refieran a la adoración adecuada a Dios. Vamos a leerlo. Éxodo 20, del verso 3 al 6, nuevamente en la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Y dice de esta manera, no tengas ningún otro ¿qué? Aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. Y luego dice, no te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios, ¿qué? ¿Cómo? Celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Estamos viendo que dice no tolerará. Quiere decir que que lo abomina, que lo rechaza, ¿sí? Dice, extiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia de los que me rechazan, ¿quedan qué?
Dice, ya hasta los hijos de la tercera y la cuarta, ¿qué? Perdón, hermano. Dice, queda afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación, pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones a los que me aman y obedecen mis mandatos. Esa palabra es maravillosa y decimos amén, ¿sí? Amén por ella. Pero, hermanos, hay más todavía que el Señor quiere hablarnos. Ahí en el verso 23 de ese mismo capítulo, nos dice, recuerden, o sea, nos recalca que no deben hacer ningún ídolo, ni de plata, ni de oro, que compita conmigo. Sí, gracias, hija. ¿Sí? La idolatría, hermanos, no solo se refiere a los cultos falsos del paganismo, ¿sí? Es una tentación constante para la fe. ¿Cómo se llama? La idolatría, ¿sí? Y esto, o sea, ¿en qué consiste la idolatría? En divinizar lo que Dios no es. Perdón, hermanos. Hay una idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura, a un ídolo. Fíjense, dije a una criatura, a un ídolo o una cosa en lugar de Dios. Desde que el hombre actuó, hermanos, en desobediencia en el Edén a Dios, su corazón se corrompió. El corazón del hombre está corrompido. ¿Qué fue lo que hizo Eva? Empezó a amistarse, ¿verdad?, con el ser equivocado y a creerle, ¿verdad? Dejó que le sugiriera y el Satanás, ¿cómo se llama? La cautivó al grado que no solamente ella, sino que también contaminó a su marido, ¿sí? De tal manera que ambos desobedecieron a Dios. No sé qué me pasa, se me está secando mucho la garganta. ¿Sí? Entonces, desde ese entonces, nosotros vemos que el corazón del hombre está totalmente corrompido, ¿sí? Entonces, y hasta la fecha, los hombres hemos decidido, fíjense bien, los hombres hemos decidido hacer lo que nos da la gana. Conocemos lo que dice la palabra de Dios. Los que estamos aquí, hermanos, conocemos lo que dice la palabra de Dios y hacemos lo que queremos. No importa, al fin que parece que no hay consecuencias, ¿sí? Conocemos perfectamente lo que Dios dice y hacemos lo que a nosotros nos agrada, ¿sí? Entonces, el corazón del hombre, hermanos, es una fábrica de ídolos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Adán y Eva sabían lo que era agradable a los ojos de Dios. ¿Y qué hicieron? ¿Sí? Se apartaron, creyeron más las mentiras del diablo que la verdad de Dios. Y esa situación se manifiesta en cada uno de nosotros, ¿sí? Veamos lo que dice Génesis 6, verso 5, también en la Nueva Traducción Viviente. Dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente, ¿qué?
malo, ¿sí? Dios querrá, hermanos, al darnos mandamientos, al darnos dirección, Dios querrá cargarnos de peticiones para molestarnos. Querrá, dijo, pues ahora que no, o sea, cuando nos dice los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Ay, ¿para qué dice el Señor eso si mi debilidad es que mentir? ¿Querrá cargarte? Porque dice que no vas a entrar al reino de los cielos si sigues mintiendo. ¿Te querrá cargar o te querrá bendecir? Bendecir, ¿verdad? Entonces, con todas y cada una de sus de la dirección que el Señor nos está dando en la vida, el único propósito de Dios es que, ¿por qué? Porque nos ama, hermanos, porque nos ama y porque no quiere que nos perdamos. Mire, nosotros, hagan de cuenta, el pueblo de Israel es el espejo de nosotros hoy, ¿sí? Vamos a tomar el ejemplo del pueblo de Israel, ¿verdad? Porque es una historia que ya conocemos, ¿sí? Solamente vamos a comentarla de una manera muy rápida. La palabra nos describe cómo el pueblo de Israel llegó a Egipto. ¿Sí se acuerdan? A través de José, ¿sí? Uno de los hijos de Jacob, ¿verdad? Que era un joven que no era amado por sus hermanos debido a que el padre tenía una preferencia particular por él. Y llegó un momento en que los hermanos tuvieron la oportunidad de deshacerse de José y lo venden como esclavo. Llega José como esclavo a Egipto, ¿verdad? Pero la palabra del Señor dice que el Señor estaba con José. De manera que José todo lo que hacía, que prosperaba, ¿sí? Al grado, ¿verdad?, de que, bueno, estando en casa de su amo, la esposa del amo se le antoja a José. José no quiere, le da risa a Maritza, se le antojó. ¿Sí? Se le antojó José y bueno, José era un hombre íntegro que tenía una relación ¿con quién? Y para José era primero ¿qué? Dios. El caso es que la mujer le levanta un falso, le dice que el joven la quiso violar, lo meten a la cárcel y en la cárcel José también fue bendición. ¿Sí? Y ahí se encuentra con dos hombres que eran gente muy cercana al rey, al faraón, ¿sí? Y se encuentra que, bueno, pues ellos tienen un sueño, él se los interpreta, salen ellos nuevamente de la cárcel, estos dos ¿cómo se llama? Gentes que estaban cerca del rey, le pide José al copero, ¿verdad? Dile al rey que yo no he hecho nada malo, que es injusto que yo esté aquí. Sale el copero, se le olvida, pasa el tiempo, el rey tiene un sueño que lo incomoda, se acuerda el copero, le dice el copero, en la cárcel de esta y de esta y de esta manera, señor, lo mandan traer, le interpreta el sueño, él tiene gracia delante del faraón y el faraón lo hace después del poder que tenía el faraón, el segundo en mando, ¿verdad? Y en poder fue José. Pasa el tiempo y un día llega su familia de José, ¿verdad? Porque no había alimentos, ¿verdad? Y van a comprar alimentos a Egipto, los reconoce, de tal manera que se vuelve a tener una comunión con su padre y con sus hermanos, al grado de que los trae a Egipto. Y se establecen en Egipto y desde luego, pues imagínense, estaba protegido. El rey
respaldaba a José y José protegía a su familia. ¿Cómo estarían en Egipto ellos? Pues, como decían ahí en el club, ¿verdad? De apechito. ¿Sí? Estaban muy bien, pero muere José y el pueblo de Dios se empezó a multiplicar y pasan las generaciones y se da cuenta el nuevo faraón que ese pueblo se está haciendo muy grande y ve un peligro en ellos. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Los esclaviza, ¿sí? Los esclaviza, ¿sí? Y entonces, pasados 400 y pico de años, ¿verdad? El Señor, ahora, ¿por qué fueron esclavizados? ¿Saben por qué? Porque por su desobediencia, ¿sí? Porque Dios jamás, o sea, a José el Señor lo protegió y el Señor protege a los suyos. Y fíjense bien, José, a pesar de estar protegido por el Señor, ¿verdad? Tuvo situaciones graves en su vida, fue menospreciado por sus hermanos, fue vendido, sufrió, estuvo en la cárcel. O sea, pero de ahí el Señor, ¿qué? Lo sacó, ¿sí? Para bendecirlo, ¿verdad? Y para hacer bendición. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, como nosotros, somos gente dura de corazón, ¿sí? Sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Y bueno, el pueblo quedó esclavizado 430 años. Entonces, pasados todos esos años, esos más de 400 años, el pueblo gimió, clamó a Dios y dice la Escritura que el Señor escuchó el clamor de ellos. ¿Sí? ¿Qué pasó? Entonces el Señor, como ya tenía todo un plan, Dios preestablecido para rescatarlos, porque nuestro Dios cada día su misericordia es nueva. Y a todos aquellos que pertenecemos a su pueblo, el Señor está dispuesto, a pesar de nuestra dureza, a pesar de nuestra infidelidad, el Señor tiene un plan para podernos, ¿qué? Rescatar, ¿sí? Y el Señor ya tenía un plan para rescatar al pueblo. Llama a Moisés, tiene ahí una conversación con Moisés, que no es el caso, para poderla recordar. Va Moisés a Egipto, ¿verdad? Y le dice al rey, deja salir al pueblo, a mi pueblo, porque vamos a adorar. Y dijo el rey, no, ¿dónde crees? ¿Cómo voy a dejar salir, ¿cómo se llama? Al pueblo? Pues ellos son los que trabajan, son esclavos. No, desde luego que no. Y entonces el Señor empezó a hacer grandes maravillas, ¿sí? Empezó a ver, empezaron a manifestarse plaga sobre plaga cada vez que el faraón decía que no los dejaba ir, ¿sí? Fueron 10 plagas, pero la 10ª fue la terrible, ¿sí? Porque la 10ª plaga fue cuando dijo el Señor, mira, Moisés, ya van a salir, diles, ¿verdad?, al pueblo que van a salir, ¿sí? Porque yo voy a tocar, ¿verdad? Voy a mandar el ángel de la muerte para que todos los primogénitos de los egipcios y aún de sus animales mueran, ¿sí? Pero ya habían pasado 9 plagas. Y cuando llegan a la 10ª, que es la que les estoy mencionando, el rey, ¿verdad?, al ver el dolor de todo el pueblo y el suyo propio, ¿verdad?, lo que hace es que dijo que se larguen los hebreos, no los queremos aquí. Y entonces llama, ¿verdad?, llama a Moisés y le dijo, lárguense, váyanse de aquí, no los queremos. Y entonces Moisés saca a ese pueblo. Dice la Escritura que eran 600,000 hombres jóvenes, sin contar mujeres y niños, y la gente que se le sumó, porque se sumaron otros que no eran hebreos, ¿verdad? Y al grado de que
la gente que salió de Egipto eran cerca de 3 millones de personas. ¿Sí? ¿Qué pasó? Salen y estaban tan deseosos los egipcios que se fueran, que dice que los empezaron y le empezaron a dar, se quitaban sus joyas y sacaban sus joyas, lárguense, váyanse, porque ustedes son un desastre para nosotros. Y dice la Escritura que en un solo día les pagaron el salario de 430 años de esclavitud. Salen los hebreos. ¿Y cómo creen que salieron? Contentos, ¿no? Salieron ricos. Y van, y bueno, empiezan a encontrarse con peros en el camino. Se arrepiente el faraón, va a querer tras de ellos, se encuentran ellos con que se encuentran entre el ejército del faraón y el mar rojo. Y el Señor empieza a hacer grandes prodigios, abre el mar, pasan en seco y más tarde de una roca les hace salir agua porque tenían sed, y así se fueron caminando los hebreos rumbo a donde los llevaba, ¿cómo se llama? Los llevaba Moisés, ¿sí? Entonces, quiero decirles, ¿verdad? Que todo este pueblo, ¿verdad? Todo este grupo de esclavos se convirtió en un pueblo libre, ¿sí? Y desde ese momento en una nación, ¿sí? Los israelitas viajan entonces con Moisés hasta el monte Sinaí, ¿sí? Y allí es donde el Señor les promete la tierra de Canaán. Esa tierra de Canaán es la tierra prometida, ¿sí? Entonces, allí entran en un pacto con Dios, ¿sí? Y las instrucciones, varias instrucciones que les da el Señor, van a construir un tabernáculo, en ese tabernáculo voy a habitar, en fin, y el Señor les promete que los va a meter a una tierra donde fluye leche y miel, ¿sí? Y bueno, llega el momento en que el Señor le dice a Moisés, sube al monte. Y les dice, voy al monte, voy a hablar con el Señor. Y ellos veían la nube sobre el monte. Pero pasó un día y 2, y una semana, y 2 semanas, y 2 semanas y media. Y entonces el pueblo se empezó a desesperar, ¿sí? ¿Y qué sucedió? Les empezó a dar temor, ¿sí? Y entonces lo que hizo el pueblo, ¿verdad? Fue algo terrible, terrible, ¿sí? La permanencia de Israel en Egipto los colocó bajo la influencia de la religión egipcia. ¿Saben lo que significó vivir 430 años entre los egipcios? Y los egipcios con sus malos hábitos, una nación politeísta que de todo hacían un ídolo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Sí? Entonces, el pueblo, ¿verdad?, tenía ese tipo de mentalidad también. Y entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo ese pueblo ante la desesperación de que no estaba su líder? Lo vamos a leer ahí en Éxodo 32, del 1 al 6, en la Nueva Versión Internacional. Y dice de esta manera: al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado, ¿sí? O sea, Aarón respondió, así, fíjense nada más, uno de los que debió haber parado al pueblo, no supo de qué manera manejarlo porque no dependía de Dios, ¿sí? Y entonces dice, quítenles los aretes de oro a sus mujeres, a sus hijos e hijas, y tráiganmelos. Y todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón.
quien los recibió y los fundió, y luego cinceló el oro y fundido e hizo el oro fundido, e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo: Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Ese becerro de oro lo sacó de Egipto. ¿Vieron alguna figura? Solamente vieron el poder de Dios, ¿sí? Y cuando Aarón vio esto, fíjense nada más, qué tan contagiado estaba también Aarón de los hábitos de los egipcios, ¿sí? Construyó, dice, cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció. Fíjense lo que dijo. Fíjense nada más lo que dijo. Mañana haremos fiesta en honor de ¿quién? ¿Quién es el Señor? Dios, hermanos, ¿sí? Y estaban frente a un ¿qué? Ídolo. En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Y luego viene algo que se sucedió allá y que se sucede hoy, hermanos. Dice, luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó para entregarse ¿a qué? Este acto nos hace referencia a los actos que hace la religión popular. Bodas, bautizos, primeras comuniones, 15 años, primero viene la pachanga, luego viene la ¿qué? La comida, y junto con la comida ¿qué? La libación del vino, y después vienen los adulterios, las fornicaciones, ¿sí? Y este pueblo que Dios sacó de la esclavitud, ¿verdad? También lo hizo, ¿sí? Y dice, y se levantó para entregarse al desenfreno, ¿sí? Yo les digo, siendo muy estrictos, debemos preguntarnos, ¿la iglesia cristiana está contaminada también con este pecado? Yo nada más les digo, valoren todas las veces que ustedes por cuestiones familiares o que hemos hecho por cuestiones familiares en donde nos hemos, que hemos aprobado lo que han hecho. Ah, no, ellos son los que la hacen. Pero dice el Señor, no te condenes con lo que ¿qué? Con lo que apruebes. Esta palabra, aunque es fuerte, trae bendición de Dios a quien la quiere escuchar, hermanos, y a quien la quiera obedecer, ¿sí? Yo les digo, no solo en la religión popular, sino hasta en los que se dicen cristianos, que asisten a iglesias light, ¿verdad? En donde se les predica un evangelio a modo, y no solamente ellos, hermanos, en las iglesias a donde se les da una doctrina sana, también lo hacemos, hermano, ¿sí? Nosotros tuvimos, mi esposo y yo tuvimos unos, ¿cómo se llama? Unas experiencias en donde una boda, ¿verdad? Nos dijeron que, bueno, salieron de ese mundo de la idolatría y estos dos jóvenes iban a casar, dijeron que iba a ser una fiesta, ¿cómo se llama? O sea, que iba a ser una buena fiesta, que no iba a haber vino, que no iba a haber tomadera, que no iba a haber nada. Se casaron aquí en la congregación y vamos a la reunión. Y estábamos en la reunión cuando empezamos a ver, ¿verdad? Todo el vino que llevaron. Mi esposo y yo nos salimos, ¿sí? Pero supimos, ¿verdad? Que después de eso, una gran borrachera, ¿verdad? Y gran baile. Un segundo evento, unos 15 años. Nos dijeron, nos aseguraron, ¿verdad? Que no iba a haber nada. Y mi esposo hizo la ceremonia en el jardín en donde fue la fiesta de los 15 años. Y yo veía que al lugar en donde se estaba haciendo la ceremonia, la gente no entraba, pasaba de lado directo al salón.
Y estando ya en el salón, ¿verdad? Estábamos sentados cuando empezamos a ver cómo, ¿verdad? Cómo pasaba los montones de cajas de cerveza. Y le digo a mi marido, mira, dice, pues no, a mí me aseguraron. ¿Saben qué hicimos? Nos levantamos y nos salimos, hermanos, ¿sí? No nos volvió a pasar, ¿sí? Pero yo quiero decirle, aún en donde puedas escuchar doctrina sana, en donde te puedan estar apercibiendo, aún así hacemos lo que queremos, ¿sí? Y yo les digo, ¿qué pasa? ¿Sí? Les dije, vamos a hablar de idolatría, pero no solamente es idolatría cuando va la gente y se inclina ante un ídolo. No, hermanos, hay muchos tipos de idolatría, ¿sí? Yo solamente quiero que analicen, ¿verdad? Que tengan cuidado de la manera en que se desenvuelven socialmente, ¿sí? No es una manera de actuar aquí y allá afuera de otra manera. Fíjate lo que dice Pablo en 1 de Corintios 10, verso 19 al 22, en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, no estoy diciendo que los sacrificios a los ídolos tienen algún valor, ni que los ídolos mismos lo tengan. No, porque esos sacrificios se ofrecen ¿a quién? Entonces, ¿te vas a hacer uno con toda esa gente que no conoce a Dios cuando tú debes de ser el ejemplo para que ellos puedan salir de ese lugar, de esa inmundicia? Y resulta de que te vuelves uno con ellos y apruebas su conducta, ¿sí? Dice, vuelvo a releer el 20, no porque esos sacrificios que se ofrecen a los demonios, dicen no, porque esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. Y no quiero que ustedes compartan con los demonios. ¿Lo estoy diciendo yo o lo dice Dios? ¿Sí? Ustedes no pueden beber la copa del Señor y a la vez la copa de los demonios. No pueden compartir de la mesa del Señor y a la vez de la mesa de los demonios. ¿Acaso queremos provocar los celos del Señor? ¿Somos más fuertes que Él? No, ¿verdad? No somos más fuertes que Él. Si pensamos que no nos va a tomar cuentas el Señor, se equivocan. No, Dios nos va a tomar cuentas, ¿sí? El Señor nos invita a solo venerar y amar a 3 personas: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿sí? Ciertamente desde épocas pasadas se tienen dioses falsos, hermanos, provenientes de qué, de rocas, de piedras, de animales, de árboles, hermanos, ¿sí? Y la gente los santifica, ¿sí? Esto es un acto aberrante, un acto que Dios le da asco. Y por lo tanto, hermanos, yo quiero decirles que es un pecado mortal. ¿Sí? Ahora que lo estamos repasando, ahora que lo estamos recordando, hermano, ¿a quién le está dando el primer lugar? Recuerda la plática de la semana pasada. ¿A quién le está dando el primer lugar? ¿Sí? Entonces, para nosotros solamente debe haber un Dios misericordioso que nos ama, al que tengamos en alto, ¿sí? Entonces, el Señor dice, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas imagen de ningún ídolo, ¿verdad? Ni de cosa que esté en los cielos, ni en la tierra, ni debajo del mar. Con tu presencia no les rindas culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso, que no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses.
Dios no te va a hacer a un lado, tú te vas a hacer a un lado de Dios. Ahora bien, solemos creer que idolatría es adoración solamente a las imágenes, y por supuesto que no es así, hermanos, pero también es idolatría todo aquello que reemplaza nuestra relación con Dios, como lo sucedió con Eva, ¿verdad? O el pueblo de Israel, ¿sí? Eva atendió la voz de Satanás, el pueblo de Israel, a las costumbres del lugar donde salieron, ¿sí? Por eso es que el Señor dice, ¿verdad?, que nosotros no somos del mundo, somos diferentes al mundo, ¿sí? Dios es muy riguroso con la idolatría. Dice, no provoquen mi enojo al rendir culto a otros ídolos. Decía la hermana Feli, es poner cualquier otra cosa antes que a Dios. Hace 8 días, ¿verdad? Hoy es el complemento de la plática de hace 8 días. ¿A quién le estás dando el primer lugar en tu corazón? ¿Sí? Dice el Señor, no me provoquen al rendir culto a otros ídolos. Nos los dice en Jeremías 25:6. ¿Sí? Y dice, no pongas tu confianza en ídolos, Levíticos 19:4. Dice, no voy a permitir que adoren ídolos en lugar de adorarme a mí, Isaías 42:8. ¿Sí? Y luego el Señor nos dijo en Éxodo, no te hagas ninguna clase de ídolo, no les rindas culto, porque yo soy celoso. ¿Sí? No, yo te digo, no solamente las figuras, ¿verdad?, o el sol o la luna y las estrellas las podemos convertir en ídolos, sino todo aquello que nosotros ponemos antes que a Dios. ¿Qué puede ser? Pues mi auto, la profesión que tengo, el deporte. Ay, no voy al templo porque juega mi equipo favorito. ¿Sí? El deporte, la pareja, los jóvenes que pueden poner en primer lugar al novio o a la novia. ¿Sí? Entonces, Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros lo pongamos en primer lugar. Nosotros podemos poner en primer lugar a nuestra familia. No, es que es un evento de la familia. ¿Sabes qué? El Señor dijo que el primer lugar lo ocupaba Él, ¿sí? Nos dio los 3 primeros mandamientos de los 10 que le dio a Moisés, en donde están dirigidos para que nosotros centremos nuestra vida en Él, que seamos cristocéntricos, hermanos, ¿sí? Entonces, ¿qué puede ser un ídolo? Pues el dinero. No, tengo que trabajar. No puedo ir al culto porque hoy tengo que trabajar. Por ejemplo, hoy están faltando 2 familias a la congregación. Pero ¿saben por qué están faltando? Por cosas en donde, son en una graves problemas y otro a una gran necesidad. ¿Sí? Están faltando, pero avisaron y dijeron, no podemos ir por esto. Porque le están dando el primer lugar a Dios. No porque me avisaron a mí, sino porque ellos tienen un compromiso con Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más puede ser un ídolo? Hasta el espejo puede ser un ídolo. Estarnos viendo, ay, no me queda aquí, me sale la lonja acá, en la raya de este lado. Sí, de veras. ¿Sí? Entonces, son tantas cosas las que se pueden convertir en ídolo. Un hijo, mi mamá, mi papá, mi marido, ¿sí? Yo te digo, hay veces que nos entregamos al trabajo de tal manera que queremos tener un reconocimiento laboral y no, bueno, pues si no voy a quedar mal y no voy a poder, tener ese ascenso o ese
esa retribución de mi trabajo, todo lo que se pone antes que a Dios es idolatría, hermanos, ¿sí? Porque va a deteriorar ¿cómo se llama? La amistad con Dios, ¿sí? Porque podemos estar buscando identidad, seguridad, ¿sí? Entonces, el significado de nuestra vida en ¿cómo se llama? En logros académicos. Yo no sé qué tanto, pero tú debes de saber. ¿No hemos caído en eso? ¿Sí o no? Todos, ¿verdad? Todos hemos caído. Y hay veces que decimos, yo obedezco a Dios, pero no obedezco a las autoridades de la iglesia. ¿Sabes qué? Estás actuando en rebeldía, y la rebeldía también es idolatría, ¿sí? Entonces, yo te digo, fíjate lo que dice la Escritura, ¿sí? Con el paso del tiempo, yo quiero comentarles, con el paso del tiempo, si nosotros le damos mayor énfasis o le damos el lugar que no le corresponde a Dios, a cualquier otra cosa, hermanos, ¿sí? Podemos no estar adorando un ídolo físicamente, pero vamos a estar adorando un ídolo subliminalmente. Lo que yo quiero. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Te vas a ir alejando de Dios, o vas a llegar el momento en que no distingas, ¿verdad? Que estás siendo idólatra, ¿sí? Fíjense, yo ¿cómo se llama? Recordé ayer en la noche, después de haber terminado la plática, de una persona que Pablo la valoraba mucho, ¿sí? Y él, ¿cómo se llama? Esta persona es Demas. Comenzó bien su carrera cristiana, pero con el tiempo perdió la fe y abandonó su ministerio. Dice la palabra del Señor allí en 2 de Timoteo 4:8, Demas me ha abandonado y se ha ido, pues ama demasiado las cosas de este mundo, ¿sí? Es interesante ver, hermanos, la evolución espiritual de este hombre, ¿sí? Y al principio Pablo lo mencionó como su colaborador. También te saludan Demas y Lucas, mis colaboradores. Está en Filemón 1:24. En la segunda ocasión, Pablo hace referencia y no dice que fuera su colaborador. Les manda saludos Lucas y también Demas, ¿sí? Colosenses 4:14. Demas, el colaborador, luego simplemente era Demas. Y finalmente, ¿verdad? El desertor se apartó porque amaba más a este mundo. Segunda de Timoteo 4:10 nos lo dice. Aquí tenemos un ejemplo, hermanos, de una vida en constante degradación espiritual, poco a poco, ¿sí? ¿Qué tanto es tantito? Tantito es mucho, hermanos, tantito es mucho. Y poco a poco nos vamos degradando, poco a poco nos vamos alejando, ¿sí? Entonces, yo te digo, la vida de este señor Demas es una vida en constante bajón espiritual. Poco a poco el colaborador llegó a ser el desertor, ¿verdad? Y bueno, este hombre perdió, ¿verdad? El honor, la distinción de poder servirle a Dios e ir de gloria en gloria. Y Dios quiere que tú y yo vayamos de gloria en gloria. ¿Somos nosotros mejores que Demas? No, hermanos, debemos de estar, dice la palabra del Señor, que cuidemos con temor y temblor, ¿qué? Nuestra salvación, ¿sí? Entonces, no podemos asegurar que tantito no nos va a llevar a la degradación, ¿sí? Entonces,
nos puede pasar lo mismo que a Demas, ¿verdad? Si nuestro deleite no es Cristo, cualquier cosa que este mundo nos ofrezca tomará nuestro corazón y termino con esta escritura. A ver qué es lo que tú haces con esta escritura que no la estoy, no es de mí para ti, es de Dios para cada uno de nosotros. Éxodo 31, del 12 al 16. ¿Sí? Y dice, después el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones. Diles a los israelitas, tú y yo somos pueblo de Dios. Entonces, por fe somos ¿qué? Israelitas. Nosotros por fe somos israelitas. Asegúrense de guardar mi día de descanso, ¿sí? Porque el día de descanso es una señal de pacto entre ustedes y yo, de generación en generación. O sea, ¿era nada más para ellos? No, para ellos y para nosotros, ¿sí? Entonces, se ha establecido para que sepan que yo soy el Señor quien los hace santos, ¿sí? Él es el Señor. Deberán guardar el día de descanso porque es un día santo para ustedes. Cualquiera que lo profane será ejecutado y el que trabaje ese día será excluido de la comunidad. Tienen 6 días de la semana para hacer su trabajo habitual, pero el séptimo día será un día de descanso absoluto, ¿sí? Un día santo dedicado al Señor. Cualquiera que trabaje el día de descanso será ejecutado. Otras versiones dice será apartado, ¿sí? El pueblo de Israel deberá guardar el día de descanso y conmemorarlo de generación en generación. Y luego dice algo, es una obligación del pacto a siempre. Cualquier pretexto, ¿verdad? Que no sea un pretexto justificado delante de Dios, hermanos, te está impidiendo darle la honra y la gloria al Señor, ¿sí? Por esto, cuando se le preguntó al Señor cuál es el mayor mandamiento, Jesús respondió, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, ¿sí? Mateo 22, 37. Cuando amamos al Señor y los demás, o sea, cuando amamos al Señor y los demás con todo, ¿verdad? Lo que está, Él estará con nosotros, ¿sí? No habrá cabida en nuestros corazones para la idolatría, hermano. Cualquier cosa, que no tienen que ser malas. ¿Es malo trabajar? Pues no es malo, pero cuando lo ponemos antes que el Señor, se convierte ¿en qué? En una idolatría. Tengamos cuidado, ¿sí? Entonces, yo estoy segura de que todos hemos incurrido o estamos incurriendo en el pecado de la idolatría. ¿Qué les parece si en este momento, ¿verdad? Si en este momento nosotros que podemos identificar qué es aquello que nos ha impedido darle a Dios el primer lugar, se lo entregamos hoy, ¿sí? Se lo entregamos hoy, ¿sí? Vamos, te voy a pedir, Javier, que ¿cómo se llama? Que nos pongan la música. Está, Vamos a orar. ¿Te parece bien? Párate y dile, mira, Señor, ¿sí habló el Señor a ti? ¿Sí te habló? ¿Sí te hizo ver los errores que has cometido al no darle el primer lugar al Señor? ¿Sí? Entonces dile al Señor, mira, Señor, aquí está este pecado en el que yo he incurrido. Lo hice sin saber, Señor. Es tan subliminal el pecado, Señor, que no me daba cuenta.
Señor, que no te estaba honrando. Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname. Levanta tu mano y dile, perdóname, Señor. A quienes hemos incurrido, perdóname, Señor. Perdóname por haber incurrido en el pecado de la idolatría. Perdóname, Señor, y ayúdame, ayúdame. Hubo un hombre que te dijo, si quieres, bien puedes. Y tú le contestaste que sí puedo. Claro que puedo, ¿sí? Y el hombre le dijo, yo creo, porque el Señor Jesús le dijo, al que cree todo le es posible. Y ese hombre dijo, yo creo, pero ayuda, Señor, mi incredulidad. Fortalece mi fe, Señor, para que de hoy en adelante, Señor, yo esté cuidando, como dice tu palabra, mi corazón, Señor, con temor y temblor, Señor. Que yo haga, Señor, aquello que te agrada a ti, que aquello que nos has venido exhortando vez con vez, el leer las Escrituras, el orar, el ayunar, Señor, el ponerte en primer lugar, Señor, el salir, Señor, del pecado de la idolatría, Señor, extirpa de esta iglesia, Señor, de este lugar, el pecado de la idolatría, Señor. Que estemos, Señor, conscientes, mi Dios, que estemos conscientes, mi Dios, de que tenemos que darte el primer lugar. Gracias, Señor, por tu paciencia. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu exhortación, porque aún las palabras fuertes son demostración de tu amor, Señor. Gracias, Señor, porque estás empeñado en hacer de esta congregación una congregación fuerte, una congregación que te ame, una congregación que te obedezca, una congregación que conscientemente, Señor, esté obedeciéndote, mi Dios. Señor, que no nos seamos guiados por costumbres, Señor, sino por tu palabra, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Dios, porque eres santo, santo, santo. Y, Señor, porque nos amas, porque verdaderamente nos amas y nos has dado provisión para vivir una vida en victoria. A ti la honra y la gloria por siempre. Amén. Cantamos la misma canción de la que cantamos cuando empezamos, por favor. La de Cuán grande es.